¿Qué habría sucedido si uno de los dictadores más infames de la historia hubiera seguido un camino artístico en lugar de convertirse en líder político? ¿Cómo habría cambiado el mundo si Adolf Hitler hubiera sido aceptado en la Academia de Bellas Artes de Viena y, por tanto, dedicado su vida al arte en lugar de al odio y la guerra? En 1907 y 1908, Adolf Hitler intentó sin éxito ser admitido en la prestigiosa Academia de Bellas Artes de Viena. En su mente, el rechazo fue devastador, alimentando un resentimiento que con el tiempo se transformó en una ideología peligrosa que desencadenaría la Segunda Guerra Mundial y una de las mayores tragedias de la humanidad, el Holocausto. Pero, ¿qué habría pasado si hubiera sido admitido? En este vídeo vamos a explorar cómo la aceptación en la Academia podría haber cambiado el curso de su historia y el de la historia mundial. ¿Sería el siglo XX un lugar distinto sin la sombra del Tercer Reich? Vamos a verlo. Nacido en 1889 en Braunau am Inn, Austria-Hungría, Adolf Hitler tenía una gran pasión por el arte desde una edad temprana. Deseaba ser pintor y soñaba con estudiar en la Academia de Bellas Artes de Viena. Su madre, Clara, apoyaba sus aspiraciones artísticas, mientras que su padre, Alois, esperaba que siguiera una carrera en la administración pública. En 1907, con 18 años, Hitler se trasladó a Viena para presentar su solicitud a la Academia. Sin embargo, su primera aplicación fue rechazada, en parte porque su portafolio carecía de la habilidad para representar figuras humanas, algo esencial para un pintor académico en la época. Después de recibir esta decepción, su madre murió en diciembre de ese mismo año. En 1908, Hitler intentó de nuevo ingresar en la Academia, pero su solicitud fue rechazada nuevamente, lo que le provocó un profundo resentimiento y afectó significativamente su autoestima. Este segundo rechazo dejó a Hitler sin un plan claro para su vida, forzándolo a vivir en la pobreza y como un vagabundo durante varios años en Viena. Durante este tiempo, Viena era un hervidero de ideas filosóficas, políticas y culturales. La ciudad estaba marcada por el antisemitismo, el nacionalismo y las tensiones étnicas. Hitler comenzó a absorber estas ideologías mientras vivía en la pobreza, desarrollando una visión cada vez más radical que eventualmente se transformó en una ideología política peligrosa. Tras mudarse a Múnich en 1913 y después de su participación en la Primera Guerra Mundial, Hitler descubrió su capacidad como orador y se unió al Partido Obrero Alemán, que más tarde se convertiría en el Partido Nacionalsocialista Alemán de los Trabajadores, lo que conocemos como Partido Nazi. Su carisma, retórica y radicalismo lo convirtieron en el líder del movimiento y su visión del mundo fue decisiva para la posterior expansión de la Alemania nazi. Vamos ahora a hacer el desarrollo de la historia alternativa. Hitler habría ingresado en la Academia de Bellas Artes, donde habría perfeccionado su técnica y aprendido a crear arte con un enfoque académico. Rodeado de otros artistas en ciernes, podría haber encontrado un entorno que le hubiera proporcionado un sentido de pertenencia y una red de apoyo. Una vez dentro de la Academia, la pasión de Hitler por el arte probablemente habría crecido, orientando su vida hacia una carrera creativa. Tal vez se habría convertido en un pintor paisajista o arquitectónico, dado su interés por los paisajes urbanos y la arquitectura. Al estar ocupado con su formación artística, Hitler habría tenido menos tiempo para absorber la propaganda antisemita y nacionalista que impregnaba Viena en esa época. Su resentimiento y frustración personales se habrían visto aliviados, cambiando su perspectiva del mundo. Tras graduarse, es posible que Hitler hubiera encontrado un modesto éxito como pintor. Su estilo, sin embargo, podría no haber alcanzado la prominencia dada su limitada originalidad y creatividad. No obstante, podría haber vivido una vida relativamente tranquila y estable como artista, con la aceptación social y económica que esto habría conllevado. Sin la presencia de Hitler en la política, el partido nazi probablemente no habría alcanzado el mismo nivel de poder e influencia. La Primera Guerra Mundial podría haber terminado de manera similar, pero el vacío dejado por su ausencia habría dejado a Alemania buscando un líder diferente. Es posible que otro movimiento nacionalista se hubiera levantado, pero sin la obsesión racial extrema y el carisma manipulador de Hitler. Al no ser Hitler el instigador del genocidio, el Holocausto tal y como lo conocemos probablemente no habría tenido lugar. Los judíos europeos no habrían sido perseguidos sistemáticamente y millones de vidas se habrían salvado. La Segunda Guerra Mundial habría sido diferente o posiblemente no habría ocurrido en absoluto. Alemania podría haberse centrado en la reconstrucción en lugar de la expansión. Si bien las tensiones globales seguían presentes, el equilibrio de poder en Europa habría cambiado.
Sin la guerra, las tensiones entre las superpotencias podrían no haber dado lugar a una guerra fría tan marcada, permitiendo un periodo de desarrollo más estable y relaciones internacionales más pacíficas. Vamos a ver ahora los impactos en la historia mundial. La falta del partido nazi como fuerza dominante en Alemania habría alterado drásticamente la política de la época. Sin la presencia carismática y radical de Hitler, otros partidos políticos como los socialdemócratas, liberales o comunistas habrían jugado un papel más importante. La política exterior de Alemania podría haber sido más cooperativa, centrada en reconstruir su economía tras la Primera Guerra Mundial sin el fervor expansionista nazi. Los partidos nacionalistas habrían existido, pero sin el liderazgo de Hitler probablemente no habrían ganado suficiente apoyo para establecer una dictadura fascista. La ausencia del partido nazi y su programa ideológico habría evitado el Holocausto y la pérdida de millones de vidas judías y otras minorías. Las tensiones étnicas aún habrían existido, pero sin una máquina estatal para institucionalizar el genocidio. Sin la agresión militar nazi, es posible que Europa no hubiera experimentado una guerra devastadora. La ocupación de países vecinos como Polonia o Francia probablemente no habría sucedido. Esto también habría evitado la destrucción masiva de ciudades europeas y la pérdida de millones de vidas. Sin el Tercer Reich como amenaza, las alianzas políticas europeas habrían sido diferentes. La Unión Soviética podría haberse centrado más en la expansión ideológica que en la creación de un bloque militar. Francia y el Reino Unido habrían mantenido una influencia diplomática mayor. Pasemos a ver ahora los cambios en la geopolítica mundial. Sin la Segunda Guerra Mundial es posible que la Guerra Fría hubiera sido menos intensa. Estados Unidos y la Unión Soviética podrían haber seguido caminos distintos sin la división ideológica y política generada por la guerra. La Segunda Guerra Mundial aceleró el desarrollo de tecnologías que impulsaron la carrera espacial y los avances militares. Sin la guerra, el progreso tecnológico podría haber sido más lento o seguido un camino distinto. La economía mundial habría evolucionado de manera diferente, ya que sin la destrucción masiva causada por la guerra, la globalización podría haber seguido un ritmo más lento sin el auge de la reconstrucción económica posterior a la guerra. Si bien la ausencia de Hitler habría evitado la Segunda Guerra Mundial, Europa podría haber enfrentado otros conflictos menores. Tensiones regionales, como las reclamaciones territoriales, habrían podido derivar en conflictos limitados, aunque no necesariamente una guerra a escala global. Ahora te voy a presentar algunas posibilidades sobre cómo habrían sido los efectos sociales y políticos. Sin Hitler al frente del partido nazi, otros líderes nacionalistas habrían tenido dificultades para unificar el movimiento. El vacío político podría haber permitido a los partidos tradicionales mantener el control durante la crisis económica. Los socialdemócratas o liberales podrían haber formado coaliciones de gobierno con los comunistas o conservadores, evitando de esta forma el ascenso de un partido radical. Aunque el antisemitismo y el nacionalismo estaban presentes en Alemania y Europa, estos sentimientos no habrían alcanzado los extremos sin la ideología nazi. La propaganda que legitimó la xenofobia y la persecución habría carecido del respaldo estatal que el Tercer Reich le otorgó. Las minorías judías, romaníes y otras habrían evitado la sistematización del genocidio. Alemania podría haberse recuperado de la Gran Depresión mediante planes más moderados y cooperando con el resto de Europa. Sin los gastos militares del Tercer Reich, el país podría haberse centrado en revitalizar su industria sin agredir a otros estados. Pasemos a ver ahora el impacto en la Segunda Guerra Mundial. Sin la invasión a Alemania de Polonia en 1939, es probable que la Segunda Guerra Mundial no hubiese tenido lugar. Otros conflictos, como el expansionismo italiano en África o el imperialismo japonés en Asia, habrían seguido siendo preocupaciones locales sin desatar un conflicto global. Sin el trauma de la guerra, Europa habría mantenido estructuras sociales diferentes. La fuerte migración y el desplazamiento de millones de personas causado por el conflicto no habrían ocurrido, lo que habría afectado a la formación de comunidades de refugiados y a los movimientos de derechos humanos posteriores. La política de bloques que surgió tras la Segunda Guerra Mundial podría haber sido más moderada. Europa podría no haberse dividido entre las esferas de influencia de la Unión Soviética y Estados Unidos, permitiendo una cooperación más amplia entre diferentes ideologías. Sin la Segunda Guerra Mundial, la creación de las Naciones Unidas y su configuración podrían haber sido diferentes. Tal vez su surgimiento habría estado marcado por los principios de la Sociedad de Naciones, con una estructura menos enfocada en evitar conflictos armados a gran escala. La ausencia del Holocausto y otras atrocidades nazis habrían cambiado la narrativa sobre los derechos humanos y el respeto a la diversidad. La migración masiva de judíos hacia Israel podría no haber ocurrido, alterando la política en Medio Oriente.
La descolonización probablemente habría sucedido de una forma menos violenta, ya que las tensiones derivadas del imperialismo europeo no habrían escalado con la misma intensidad. Sin la devastación de la guerra, el desarrollo social en Europa podría haberse acelerado. Movimientos como la igualdad de género, el bienestar social y las libertades civiles habrían avanzado sin la necesidad de reconstruir una Europa devastada. Por lo tanto, podemos concluir que la historia está repleta de momentos de qué hubiera pasado si, que nos recuerdan cómo pequeños eventos pueden generar consecuencias monumentales. El rechazo de Hitler en la Academia de Bellas Artes de Viena, aparentemente insignificante, se transformó en un punto de inflexión que ayudó a moldear el curso del siglo XX. Nos recuerda el impacto que un individuo puede tener en la historia tanto para bien como para mal. Y hasta aquí el vídeo de hoy. No olvides en darle like, suscribirte, activar la campana y compartir el vídeo con tus amigos y familiares. Nos vemos pronto. Hasta luego, futuros historiadores.